Ya quiero presentar a Gabriel Slavinsky, por favor, prepáremelo. Mientras tanto te pregunto, Juan Pablo, ¿vos confías en, no te digo en la figura de Milei, sino en lo que supuestamente, en los retazos que se están conociendo que él va a proponer de reforma laboral? Mira, a Javier lo conozco y conozco parte de su grupo. A ver. No es que confío, tengo la esperanza de que en los próximos 180 días, vamos a pasarlo muy duro, va a ser muy duro para mí, va a tener un viento de cola y quizás una forma de suerte en el sistema. Yo creo que las cosas van a funcionar siempre y cuando la política requiera de consenso realmente. Bueno, pero a ver. Es difícil, Guillermo, es difícil, la tiene muy difícil, Javier. Quédate porque me dejaste puntos suspensivos con eso de que la tiene muy difícil. Gabriel Slavinsky, lo conocen, prestigioso analista político, está ahora en la Cumbre Mundial de Comunicación Política en Cancún, en México. ¿Cómo te va, Gabriel? Gracias por estar con nosotros. Por favor, un placer. ¿Cómo andan? Bien, podemos retomar desde allí. La va a tener muy difícil, decía Juan Pablo Chiesa. ¿Opinás lo mismo? Sí, por supuesto, porque el contexto es de enorme fragilidad a nivel social, económico, y él llega, por más de que tiene un 55% de los votos, que finalmente es un número, ¿no? Hay que ver de construirlo, de entenderlo, de interpretarlo, llega también con una debilidad enorme en cuanto a al Congreso, en cómo puede construir una mayoría, sin gobernadores y sin intendentes. Es un punto de partida que te diría un par de pasos más atrás que los otros gobiernos, los anteriores que fuimos viviendo en Argentina. Sin embargo, bueno, siempre está la oportunidad de que ante un momento de crisis tener la chance de hacer de otro modo las cosas, que es lo que está proponiendo, sí. Y que si bien se genera cierta incertidumbre, decir, bueno, va a tener un periodo en el que va a poder aplicar sus recetas. Las recetas que hoy al círculo político, mucho del espacio periodístico, sorprenden porque no son las acostumbradas. Bueno, el 10 de diciembre, quizá el 11, empezaremos a dilucidar de qué se trata esto. ¿Tenemos indicios? Un montón. ¿La campaña es referencia? Bueno, yo creo que solamente son ingredientes, pero que pueden ser alguna especie de referencia, pero de ninguna manera predictiva de lo que viene. Gabriel, ¿dónde tiene que ser pragmático Milei? Decíamos, en contarle a la gente de entrada lo que pasó, que muchos critican que Macri no lo hizo, en hablar de plazos de tiempo, que para algunos fue un error, acordate del segundo semestre, hay que pasar el invierno, etcétera, historia de la política argentina. ¿Dónde tiene que ser pragmático Milei? No, me parece que el pragmatismo tiene mucho más que ver con dos factores. Uno es el orden y las prioridades, establecer hacia dónde vamos en los puntos centrales, en los más preocupantes, en temas de inflación. Yo creo que eso ya, de alguna manera, quizá porque es economista de formación, lo ha marcado. Sí. Tema LELIX, tema déficit, tema gasto, me parece que lo pone en primer plano. Eso no necesariamente es hablarle a la gente. Con respecto a la ciudadanía, sí, a calmar las expectativas, porque él viene con un viento, casi con un huracán de cola, en donde gana con el 55% de los votos, con un mensaje muy provocador y disruptivo, que me parece que lo llevaban a darse cuenta de que podía estrellarse muy rápido, por lo tanto, moderó las expectativas, trabajó en un mensaje mucho más calmo, e incluso moderó posiciones. Entonces, por ese lado diría que primero establecer orden y prioridades y después lograr negociaciones con distintas estructuras, como pueden ser los gobernadores, ciertos intendentes, para llegar al Senado y sobre todo a diputados, donde la tiene muy difícil y disputada, sí. Con un plan, digamos, de trabajo. No ir a... Yo creo que Javier Milei es bastante estratega y meticuloso, pero que no vaya de una manera inocente como un outsider de la política no comprendiendo los códigos, porque ahí hay políticos tradicionales que lo van a medir, digamos, en el barrio dicen, mucha experiencia. Se lo quieren comer como un pancho, pero Juan Pablo Chiesa dice que lo conoce y me gustaría, ¿qué parte conocer de esto que está hablando Gabriel para no caer, no sé si en la trampa, pero en la inocencia de pensar que vas con las carmelitas descalzas y estás en el Congreso, ¿no? Juan Pablo. Y la parte técnica de Javier es una parte muy interesante que va a aplicar, que va a ser muy sincero y transparente en ese aspecto.
pero la parte de Javier más mala, más peor, para hablarlo así de pronto, es la parte política, la cintura política. Por eso la tardanza en lo que es la figura importante del presidente de la Cámara de Diputados. Puso una persona quizás muy técnica, especialista en derecho electoral y especialista en temas parlamentarios, pero no tiene la cintura que quizás tenga un Miguel Ángel Pichetto, un Ritondo o hasta un Sergio Massa, te guste o no te guste. La cintura, a ver, el Congreso tiene pasillos que vibran, ¿bien? El Congreso es muy volátil, entonces necesita cintura porque va a tener que necesitar 126 Juan diputados. Pablo, pero eso puede ser más a fortalecer el esquema propio que apoyarse en ajeno. Digo, en todo caso es una decisión política, después veremos cómo resulta. Es la falencia de Javier Milei, todo lo que tiene que ver con la parte política. Pero tenés que Milei es un outsider que viene de lo que es la economía y todo eso, es el primer presidente economista. Perdón, no sé qué tan outsider. Fue asesor de Scioli cuando Scioli pierde las elecciones con Macri. Es outsider de la rosca, es lindo te lo digo. y es divertido decir que es un outsider. Era Es asesor de la Corporación rosca, América. Está fuera de la rosca política, olvídate. Sí, claro. No tiene Juan rosca Pablo, política, olvídate. Recién hablabas del tecnicismo, que me parece que es como, es clara, es la palabra, vamos con la técnica, vamos con la tabla de Excel. ¿Cómo reeducás al empleado para que entienda que sin el empleador no hay nada y que se empiezan a modificar no solamente las normas laborales, sino las conductas del que va a trabajar? Sin empresas no hay empleo, es una vara que manejamos todos nosotros. Entonces, aparte de la modernización, tiene que haber mucha inversión en capital humano. ¿Bien? Yo escribí mucho al respecto sobre invertir en capital humano, que es ayornar al empleador, porque hay muchos empleadores que se piensan que van con la vara golpeando entre los dedos, ¿viste? O el pajarito en la cabeza. Yo soy muy pregonero de la jornada, de la contracción de la jornada. Se acabó la jornada de 8 horas. Pero yo no sé quién fue el bruto que dijo que la contracción de la jornada generaba empleo. No genera empleo. Gabriel, la contracción de la jornada lo que genera es menos costos para el empleador. Claro. Al empleador hay que capacitarlo y al trabajador hay que también capacitar. Claro. Gabriel, Juan Pablo, perdón, aprovechamos que Gabriel está en México en un congreso de comunicación política. ¿Qué se dice ahí en el congreso sobre lo que es el fenómeno Milei, que es un emergente distinto a lo que ha sido la lógica argentina en los últimos años? Sí, es claro de que en la lógica argentina acá la verdad es que no somos claramente mayoría. Hay gente de todo Sudamérica, de habla hispana y de España. Se habla mucho de los outsiders, claramente sí. Milei, por más de que parezca que no, que tuvo participación en el ámbito político, no lo deja de llamarse o de ser un outsider con todas las letras, viene del campo económico, pero como presidente y sobre todo pensando en la política, es claramente un outsider, se lo relaciona mucho, como con Castillo en Perú, con Bolsonaro en Brasil, incluso con Zelensky en Ucrania, que es un caso que le pido a la gente que lo googlee porque es muy, muy particular. Era actor, ¿no? Bukele en El Salvador, claro. Boric en Chile y sobre todo Trump en Estados Unidos. Zelensky era actor. Igual, claro, lo preocupante es que los ejemplos que dan tampoco han sido exitosos, ¿no? Es relativo. Quizás sacando Trump, porque claro, te iba a decir, Trump económicamente le fue muy bien. Sobraba trabajo. Y pierde por el COVID. Se equivoca con el tema de... Claro, pero también recordemos cómo hizo la fortuna Trump. Lo que sí que acá hay muchos especialistas... Hubo bastantes fiascos al Estado. Sí, acá muchos especialistas, de lo que decían, no llegué a escuchar, perdón, es que muchos especialistas en campaña lo que marcan es la dificultad de hacer una campaña con 140, 160% de inflación en cuanto no comprendían la dinámica argentina, claro, en la cual Massa era competitivo siendo ministro de Economía. Creo que acá a lo largo y a lo ancho de la cumbre lo único que hice fue responder preguntas sobre ese tipo de cuestiones, tratando de mostrar los pormenores en Argentina y la situación particular, sobre todo, que permitió que esto suceda, ¿no? Sobre todo la situación particular de Juntos por el Cambio. Fue bastante poco comprendida afuera de las fronteras nacionales. Gabriel, el peronismo, el sindicalismo, Pablo Moyano dijo, donde toquen un derecho vamos a ir a la calle. ¿Qué rol le ves o avisorás ya en el futuro cercano cuando haya que empezar a consensuar leyes? Bueno, sin duda que se resignifica el rol del peronismo, ¿no? Porque uno diría,
la realidad es que quedó muy, por un lado una descripción, quedó unido después de la campaña. Eso no quiere decir que permanezca de ese modo de acuerdo a los incentivos. Lo que sí es que será el espacio de resistencia, quizá con disputa en la conducción. Yo creo que Cristina ahí tomó de alguna manera nuevamente la posta, con algunas señales muy fuertes, las del Instituto Patria, convocando a Victoria Villarroel, marcándola como su archienemiga en ese momento, posicionándose como superhéroe del peronismo, pero me parece que ahí el debate que se está dando es muy simple, es ¿reaccionamos a todo lo que venga en todo momento, salimos a la calle y luchamos desenfrenadamente en todas las situaciones, o elegimos el momento en el que Javier Milei pierda la aprobación social, el mal humor crezca, entonces nosotros podamos representar de mejor manera lo que se llama la lucha por los derechos adquiridos? Entonces me parece que ese es el debate, o salimos en todas o en realidad elegimos el mejor momento. Y después la otra es la transición interna, de comprender quién será el líder. Creo que ahí hubo un gran ganador en la elección, que fue Axel Kicillof, no hay ninguna duda de eso, que ganó lo que tenía que ganar en un distrito muy complejo como la provincia de Buenos Aires, traccionó los votos que pudo, incluso tuvo casos complejos que resolver, como el de Insaurralde y el Yategate, y sin embargo me parece que ahí lo posiciona como el gran ganador. O sea, vos lo ves a Kicillof comandando la oposición, sí, o no quiere. Lo ves a Kicillof como la figura no emergente, sino consolidada del peronismo, o de un peronismo, hasta ver a dónde confluye. A ver, es la figura que ganó, sin lugar a duda, el mayor triunfo del peronismo a lo largo y a lo ancho de la Argentina, sabiendo que hubo derrotas bastante complejas a nivel provincial. Entonces me parece que es el emergente. Eso no quiere decir de que sienta que es su tiempo. Claro. También hay que notar de que no tiene reelección en la provincia. Y acá me parece que es clave la figura nuevamente de Cristina Fernández de Kirchner, que se posiciona nuevamente con más frecuencia en la comunicación, con más tuiteos, más participación, más picante, más intensa en sus declaraciones, sí, que nuevamente de alguna manera nos acostumbra, que no solamente gana protagonismo con sus palabras, sino